como su propia carrera de rabinos. Porque ha de saber usted que muchos de los rabinos vienen de Perú, vienen de Colombia, de otros lugares. Por eso, ustedes deben de tener cuidado. Las mentiras. Ahora, ¿qué dice Lucas 1:35? Respondiendo le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, cuando vemos ahí y vemos los contextos del Nuevo Testamento, vemos cómo el ángel habla de que el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. El Espíritu Santo es Dios mismo, es parte de la triunidad, de la divinidad. Y el Espíritu Santo opera el poder de Dios. Dios mismo. ¿Cómo podemos demostrar esos milagros? Simplemente el hombre fue creado del polvo de la tierra y dice que Dios sopló y entró espíritu, su espíritu operó y creó el alma y todo lo que es nuestro ser interior por obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿el Espíritu Santo puede hacerlo? Por supuesto. Por supuesto que puede haber un embarazo donde el Espíritu de Dios haga esa obra. No hay una relación sexual porque ese espíritu no tiene carne. Entonces es una tontería acusar a una mujer judía, y eso sí sería un falso testimonio, una calumnia de parte de este inútil. Porque él está acusando a María de algo con su mente sucia y carnal, que solo cabe en su mente. Porque seguramente eso le pasó a él en su vida. Vean cómo se proyectan. Entonces, esa es una de las mentiras más populares que ellos utilizan. No se puede acusar de adulterio tampoco, porque el adulterio era considerado en el acto sexual carnal, y eso nunca sucedió. Por eso te especifica la Biblia cómo fue, y sí se puede sostener bíblicamente. El Espíritu Santo se ha manifestado para hacer su obra de muchas maneras. Incluso le ha dado la fuerza a un hombre como Sansón, por obra del Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios opera en el poder de la divinidad para cumplir el propósito divino, obviamente, porque esto tiene que ver con el propósito del Mesías, así que era un propósito divino. Pues cuando usted escucha a esta gente que dice esa tontería, usted ve que esa gente trae un cacahuate en la cabeza, porque tampoco te lee esto. Entonces el segundo argumento es, no, pero es que el Espíritu de Dios no puede hacer eso porque ese es el pecado de los nefilín. Esa es una mitología. Los nefilín es una mitología judaizante. Eso no se puede sostener con la Biblia. Tan fácil es que en el capítulo 6 de Génesis, me parece que es donde está eso, ahí dice que había gigantes antes y después, así que los gigantes no son frutos de ningún nefilín, ya estaban. Ahora, sí se puede sostener que, por ejemplo, la gente vivía más, era más saludable antes, incluso podríamos decir que eran hasta más altos, o sea, su genética era más fuerte, eran más corpóreos, pero eso era porque todavía se mantenía esa pureza. Después, con la degradación, el pecado, la mala alimentación, el ser humano se ha ido hasta que Dios condiciona incluso cuántos años va a vivir. Ya no vivimos como vivían antes. 500 años, 600, 700, ya no. La genética de esos hombres, la fortaleza de esas personas era diferente. Cuando dice ahí que se metieron con otras personas, con las hijas de los hombres, está hablando de aquella generación que no siguió a Dios, porque también en ese tiempo, recuérdense que eran pocos los que seguían, como Enoc, pero otra generación estaba perfilada a la maldad. Entonces había una diferencia, pero eso no quiere decir que a ángeles, ese pecado no existe. No existe en la Biblia. Mira, si ese pecado existiera y fuera tan grave, porque existiera eso, pero para empezar también los ángeles no pueden crear hijos, no tienen esa capacidad porque ellos son creación de Dios y no se les dio esa facultad. Ningún ángel en la Biblia jamás va a encontrar usted. Ay, miren, este es el hijito del ángel. Jamás. Ay, mira, aquí está el ángel y la ángela y ya tuvieron su angelito. No existe ese concepto en la Biblia. Es más, Jesús dijo, serán como los ángeles en aquel día que no se casan. No hay el propósito del casamiento de la procreación, la multiplicación. No existe eso.
Eso es mitología judaizante. Es una mentira. Oh, es que mira el significado. No, no le busques más. Es sencillo. Ahí está en la misma escritura. Eso no se puede sostener. Es una falsa doctrina. Entonces el pecado de los nefilim no existe porque nunca los ángeles se metieron con mujeres y tuvieron hijos. No tienen ese poder. El único que tiene esa capacidad de provocar esa creación es Dios. Porque Él sí es creador. Los ángeles no son creadores. Los ángeles no tienen esas facultades. Ninguno. Ni las otras versiones, ni los serafines, ni los querubines, nadie de esa creación paralela tiene ese poder. Por eso es cuando te dicen que el ángel se metió con la mujer y tuvo un hijo. Eso es mentira. El mismo texto te lo dice y te lo tira. Y habían ángeles antes que se llegaran los hijos de Dios a las hijas de los hombres y después. Por lo tanto, ahí no te está diciendo que los gigantes sean fruto de eso. Si ya habían gigantes. El mismo texto te tumba el mito. Cuidado, eso es una mentira que ellos usan. Entonces dicen, como es pecado que una mujer se meta con un espíritu. Es que eso no existe en la escritura. No existe tal pecado. Es más, si fuera porque ese sería un pecado terrible y grave. Sería terrible. Existiera el mandamiento, en el Sinaí estuviera, no tendrás copulación o intimidad con espíritus. O no tendrá, ahí dijera, porque para Dios sería tan grave que no quisiera que se repita, que Él se los recordaría. Eso no existe en la Biblia. En ninguna parte. Y cuando habla de que no te contamines espiritualmente, no está refiriéndose al contexto de que se va a crear un niño por eso. No, ahí no está hablando nada de eso. Pues cuidado con esa mitología, señores. Ahí estamos resbalando si están creyendo eso. Porque eso no se puede sostener con la Biblia. En este caso, lo que pasó en Génesis, ya lo explicamos en otros videos, la maldad, el pecado, la iniquidad, eso sí. La comunión que ellos tenían con ciertas influencias demoníacas, eso sí. Y que esto los llevó a convertirse en personas terribles. Aquella generación, eso sí. Pero de que va a haber un hijo como fruto de una relación entre un espíritu y una persona, eso no existe. No es posible. Porque Dios no diseñó a los ángeles para eso, no tienen esa capacidad. Eso es una falacia. Entonces, cuando ellos te dicen, no, es que es pecado, no existe ese pecado. No existe. La obra del Espíritu Santo es perfecta, es santa, es sagrada. Y por eso también el ángel habla con José y le dice, no temas, porque lo que está en el vientre de ella, del Espíritu Santo es. Y José recibió una convicción de fe y la guardó y la respetó y la cuidó. Entonces, ahí vemos la obra de Dios, no vemos ningún pecado raro ahí, no. Esa es una falacia de estos demonios. Tengan cuidado. Son las mentiras más populares que ellos utilizan. No se pueden sostener ni judicialmente, no se pueden sostener ni históricamente, no se pueden sostener ni bíblicamente. Así que el que le crea esa patraña a este tipo de patán está más ciego que él. Ya para que alguien crea eso es porque no tiene capacidad y nunca ha leído la escritura. Es impresionante. La gente hasta qué grado puede llegar. Dice ahí, discípulo, ok, ya una vez Carlanga le dije en su live que te dé el debate y me bloqueó. Ay, ay, ay. ¿Sabes por qué no quieren debates con pastores de verdad? Porque contratan pastores falsos. Porque saben que los pastores de verdad, gracias a Dios y gloria sea a Él, aparte de que estamos guiados por el Espíritu Santo, conocemos la Escritura. A nosotros no nos van a dar gato por liebre. Y por eso hacemos estas enseñanzas, para que la gente aprenda a leer, a escudriñar y a entender la Biblia. Sí, pues te bloqueó porque tienen miedo, tiene pánico de enfrentarme. Y pone pretextos. No, que ese pastor es un aquí, es un allá. Y su mujer es una gran vulgar. Ya vieron, ahí andan circulando ya la información también.
¿Cómo escribe esa señora? Es una vulgar, es una bruja.